Mire, ustedes han tocado unos temas interesantes sobre lo que cabría dar algunas notas breves. Me refiero al tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque camino hacia acá escuchaba a un azarocito que fíjense cómo se comunica y qué idea le quiere dejarle a uno tempranito. Tal cual, cito. Es que el coronavirus, yo digo que está aquí ya. Digo, vaya. Porque aquí desde hace meses, todos los síntomas que genera ese coronavirus. Esa especie en específico. Ese coronavirus. En específico. Sí, que es el que está aquí. Con todas las cosas, todos los síntomas, está aquí hace tiempo y es la gripe. Es la influenza. Y bueno, eso está aquí. Y lo que hay que demandar es de las autoridades es que digan, esto es lo que dice el azarocito, es que digan cuál es ese virus que está en China. ¿Verdad? Desconociendo, vamos a darle esa posibilidad, ¿verdad? Desconociendo que existe un protocolo internacional sobre estos problemas y que no se trata de que nosotros como isla o como nación, digamos, ni detectemos qué es lo que es, ni le demos respuesta científica a eso, porque ustedes no han facilitado nunca que en el país se haga ciencia. Los azarosos. Los azarosos, claro está. Y que además, ya de entrada hay una irresponsabilidad de las autoridades. Sí, porque hacia ahí es que todo... Hacia allá es que todo conduce. Claro. Y entonces uno se pregunta, ven acá, ante una alerta como la que hay, que aún todavía no es una alerta planetaria, digamos, según la OMC, la Organización Mundial de la Salud, y demás organismos que tienen esto en sus manos. OMS. De la salud, OMS. Y otros más que llegan hasta nosotros. Ante situaciones de esta naturaleza, yo creo que hay que ponerle un cierto límite al tema de la libertad de expresión. Libertad de expresión no quiere decir que usted haga lo que le dé la gana o diga lo que le dé la gana. Cuando se trata de temas que trascienden nacional, incluso nuestra frontera, claro, y nuestra capacidad de acción, y que están directamente asociados a nuestra economía. Dicho sea de paso, los azarosos siempre nos endilgan o nos tiran como un hándicap nuestra condición de isla. Y probablemente esa es nuestra principal inmunidad. Claro. ¿De acuerdo? Nuestra principal inmunidad. Pero igual, nosotros recibimos millones de extranjeros que planifican su venida al país y que vienen de todas partes. 7 millones. 7 millones. En número redondo. Y que vienen de todas partes. Y ante cualquier... y por demás también, este azarocito introduce el tema de la gripe aviar, de lo que está pasando en el país con los pollos. Que no sabemos. ¿Verdad? No aportan ningún dato, más allá de lo que ya ha dicho oficialmente, claro, quienes tienen que decir cosas. Claro, porque una cosa es que usted diga lo que usted le dé la gana sobre la farándula. Y otra cosa es que usted juegue con temas irresponsablemente desde un medio de comunicación con bastante penetración y se ponga a hablar plepla y a confundir a la ciudadanía, a nuestros compatriotas, a nosotros, y a generar un pánico innecesario que ya no se genera entre nuestra población, en las poblaciones locales,
sino que está interconectado con el mundo de los 7 millones de gente que vienen aquí. Entonces, ¿por qué los azarosos a veces son estúpidos? Estoy muy rípido. No solo son azarosos, Sí, sí, exacto. sino que a veces... Porque el tema de la llamada influenza o el tema de los virus gripales, que ellos quieren comparar por ignorancia con lo que es el coronavirus. O ese tipo de coronavirus, porque hay varios. Hay anteriores, pero ese brote Ese en brote en particular, específico. ni los chinos de Bonao saben qué es lo que, cómo va a mutar, o si no, o si va o no a mutar. Y si y naturalmente, ¿qué es lo que genera la alarma? Que es lo que no se puede hablar de que aquí hay nada, aquí no hay nada, porque nadie se ha muerto aquí de una gripe, por lo menos en estos tiempos. Sucedió con la gripe española cuando entra a América y se mueren 18 millones de latinoamericanos. Y españoles no se sabe, pero eso fue a principios del siglo XX. Entonces usted dice, ¿cuál es el tema para los chinos y para el mundo? Los niveles de letalidad de ese coronavirus en particular, a través de una aparente simple neumonía. Es el primer estado, digamos. Pero es que eso te conduce no a dolores musculares y a debilidad gripal o cosas de esas, no. Es que eso, si no se trata, no solo que se te convierte en una pandemia, sino que te mata cantidad de gente. De personas. Es el nivel de letalidad que ya ha mostrado no el de antes de ayer, ni el de hace 100 años. Por eso es que es una estupidez estar igualando cosas que no tienen nada que ver. Pero que hay algunos de esos virus, por ejemplo el SARS, que era también un virus parecido, era de uno de esos virus que provoca afecciones respiratorias Obviamente. serias, como la gripe. Como la gripe. Pero ese no llegó aquí. Y no es igual que la gripe tampoco. Muchísimos de esos que no llegan aquí, precisamente porque se adoptan Claro. los cordones sanitarios, se adoptan las medidas que se adoptaron en China, por ejemplo, que se cierra toda una localidad como la de Wuhan, para que todo el que entre y todo el que sale sea pues monitoreado, no vaya a ser... Y ya hay territorios, ya hay localidades en donde no es que usted entre y sale, es que no ni puede entrar ni puede salir. Claro, sí, porque si eso lo hace... Si se detectó ahí, pues Exacto. ya se toma la medida y se sabe lo que hay ahí. Pero que eso lo hacen, ni siquiera eso es posible en sociedades organizadas como los Estados Unidos. Eso lo puede hacer. Y por suerte eso surge en China, donde esa gente tiene protocolos que no dependen de los protocolos internacionales simplemente, sino de su propia capacidad de darle respuesta a los problemas sanitarios, a los problemas de esa naturaleza. 1.000 millones de habitantes. Correcto. 1.000 millones, no es cualquier cosa. Ahora, ¿qué quiero decir? Que si esto es ciertamente preocupante para la humanidad y para nosotros, en aras del principio ese, de la libertad de expresión, usted no puede permitir que haya gente desinformando. Es que Y la generando información pánico. debe de ser veraz. Usted tiene que ser veraz, pero ser veraz no quiere decir que cualquiera está en posibilidad de dar respuesta a eso. Para eso existe un plantel científico, para eso existen las autoridades, para eso existen los organismos internacionales. Por No eso- para que usted se ponga a hablar plepla, Claro. Ellos como desbordan, el azaroso ese que yo venía escuchando se temprano. llama, es un desbordamiento y un abuso del derecho de libertad de expresión. Exactamente, un abuso. En un momento en donde, como digo, los países que dan respuesta como China, tienen un alto nivel de respuesta que ellos siempre se ha llamado manus militaris. Pues eso no lo puede estar tratando todo el mundo. Usted no le puede permitir a cualquier azaroso que de repente monte con respecto a un tema como ese
una campaña terrorista. ¿Por qué terrorista? Porque el terrorismo también opera en ese territorio, en el territorio de la desinformación. Ese es su mayor territorio. Ese es su mayor territorio. ¿Y qué genera? ¿Cuál es el objetivo básico del terrorismo? Que tanto hablan los norteamericanos sobre el mismo. ¿Es el qué? Generar pánico y desobediencia en función de ese pánico y miedo al orden establecido. Que quiere decir a la capacidad de la población de movilizarse contra cualquier vector que pueda convertirse en un problema de vida o muerte. Porque es que no estamos hablando de una cosa que si usted la deja, te mata o no te mata. No, es que si tú la dejas, simple y sencillamente te diezma una población, Sí, que no es lo mismo, Provoca 10,000 muertos en China. Aquí significan 100,000, 200,000. Si a eso vamos a las comparaciones absurdas. ¿Entiendes? No es lo mismo. El efecto devastador que puede tener cualquier cosa entre nosotros, que somos una población de apenas 10 millones de habitantes y otra flotante como la que he mencionado, más lo de los amigos de aquel lado. Pero además, y quiero reivindicar también al plantel científico hospitalario nuestro e institucional, es decir, del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud. Si hay algo en lo que esa gente, nuestros queridos compatriotas, nuestros médicos, nuestros científicos, nuestras autoridades gubernamentales han sido particularmente eficientes, es en la respuesta a todo este tipo de brotes, incluyendo el chikungunya, incluyendo el dengue, incluyendo el parvovirus, todos esos virus que han aparecido. La respuesta que ha dado el país es posible la más eficiente que se da en todo el sistema de salud a los problemas de la gente. Entonces tampoco se trata de pretender que usted sabe más que ellos o de pretender que la babosería que usted diga es la que tiene que conocer la población, porque eso en realidad es un abuso del derecho de expresión que no se conculca cuando simple y sencillamente se establece que las fuentes de información con respecto a este tipo de problemas que nos puede afectar a todos y que nos afecta potencialmente, no la van a manillar quienes, porque están empoltronados en un medio de comunicación, digital o no, pueden decir lo que les da la gana. Eso no se acepta ni en China. Ni en China, vamos a decirlo de esta forma. En ningún sitio donde se respete. Lo otro es que quiero rescatar que ustedes, porque ustedes están muy condescendientes últimamente. Muy light. Eso Sí, ustedes es, están muy light, pero eso es desde hace años. Ustedes son una especie de yogur light, Sí. probiótico. Miren, hay un personaje de la política dominicana que nos entristece cada vez más. Que nos entristece cada vez más. Porque resulta tan patético ver cómo alguien que ha estado en el panteón nuestro durante mucho tiempo, ya que hemos admirado y respetado, esté en un El estado panteón tal. para los griegos es el conjunto de los dioses. Pan quiere decir todo Exacto, y teón, Dios. exactamente. Todas las divinidades, el panteón. Los altares, Para que los los altares. altares, vamos a dejarlo ahí. Dígalo así. En nuestros altares durante mucho tiempo, repito, se descomponga de tal manera que su pensamiento queda expresado de la manera siguiente. Y cito: hemos nacido para sacar al Partido de la Liberación Dominicana del Palacio. Pero es un gran amigo suyo. Sí, lo fue, usted lo sabe. Este gobierno lo que ha hecho es despilfarrar y endeudar la nación. Y más que eso, despilfarrar y endeudar el futuro de la nación dominicana.
porque aún con vientos a su favor, aún con momentos de, digamos, de vacas gordas, en vez de ahorrar, lo que se ha dedicado es a despilfarrar. Y la meta de la fuerza del pasado es, bajo cualquier tipo de alianza, bajo cualquier tipo de pronunciamiento irresponsable por igual, es sacar a sus enemigos, no sus adversarios políticos, sino sus enemigos de palacio. Y yo creo que hay declaraciones que no se pueden dejar pasar por alto y que hay que responderlas. Porque es tan irresponsable. Usted está atrasado, nosotros respondimos eso ya. No, usted no ha respondido nada. Sí. Usted no ha respondido nada. Es que usted quiere responder. Es que usted tiene una respuesta light para todo. Es como si fuera una misión, ¿cómo se dice? Apostólica. No. Es que aquí hay que decir tajantemente que el que dice eso es un mentiroso, que le miente a la población y que por demás sufre de una no muy extraña amnesia que le impide recordar que hasta hace, a menos que eso haya sido supuesto y como parte de una gran simulación. Quiere decir que su amigo es un hablador. Exacto, pero que fue presidente de ese partido y en ese sentido de nosotros todos, los que nos hemos identificado con él mismo a través de muchos años. Él fue su presidente hasta octubre. Hasta octubre. Es más, todavía no hay un organismo que haya conocido propiamente con una carta su organismo, su renuncia. Hasta octubre del año pasado, eso hace apenas, ¿cuánto? 4 meses. Y uno dice, pero es que será que este simulador pretende escurrir el bulto y decir que él no tiene ningún tipo de responsabilidad, por lo tanto, en un despilfarro que tiene ¿cuánto tiempo? ¿Que tiene cuánto tiempo? Y atreverse a decir que todo lo que se invierte y se ha invertido en los servidores públicos, en el pueblo dominicano, que todas las políticas, porque eso es otra cosa que yo quisiera aclararle a ustedes. Una cosa son medidas y otra cosa son políticas. Las medidas hay que tomarlas todo el bendito tiempo. Es como cuando usted va con una bestia por un trillo, que usted de vez en cuando tiene que hacerle así ¡cac! Al animal, para que no se le vaya para donde usted no quiere que se vaya. Medidas, pero las políticas están consignadas en estrategias que son nacionales y han sido convertidas en ley. Como la Estrategia Nacional de Desarrollo. Como la Estrategia Nacional de Desarrollo, los Objetivos Sostenibles del Milenio, todo lo que usted quiera. Que además, él sabe cuáles son perfectamente. Entonces, es imposible suponer, porque además es tan bellaco, tan patético, que es decir que las políticas públicas solidarias del gobierno del presidente Danilo Medina y que se ejecutan a través de un gabinete de políticas sociales que dirige su esposa, es la expresión misma del despilfarro. Sí, porque hay que estar apretado y se ha apretado para usted ponerse a decir cosas de esa naturaleza, que hablan mal hasta de la consideración que usted tiene que tenerle a su esposa. Y esto no lo digo en términos personales, porque no es lo personal, pero es que cuando se quiere se invoca esa condición marital y cuando se quiere decir cualquier barbaridad como esa, finalmente entonces también a la esposa, porque la esposa es una pieza clave de todo lo que ha sido durante estos años, no solo en su condición de vicepresidente y de esposa de él aparentemente, sino en su condición de un miembro del comité político, de un partido. Y de un responsable de aplicación de esas obviamente, políticas.
Yo entiendo perfectamente la necesidad de ir aclarando ese tipo de confusiones y ese tipo tal vez de desinformación que se sirve desde precisamente después de descender de los altares o de cambiarse de un altar a otro. Porque usted sabe que también se dice que hay fuerzas celestiales que están compitiendo y él parece que se pasó de una a otra. A la fuerza que él se pasó, el partido del señor Antún, tuvo una decisión judicial. ¿Del señor Antún Valle. ¿Se pasó? Él se fue al Partido Reformista antes de terminar de convertir el Partido de los Trabajadores Dominicanos en la fuerza del pasado, o del pueblo, no sé. El tema es que hay una división de poder en República Dominicana, en donde, por ejemplo, el Tribunal Superior Administrativo, que pertenece al Poder Judicial, tiene funciones, hay una Junta Central Electoral que tiene otras funciones, o sea, hay varias instancias. Y a propósito de una decisión judicial, que la Junta no le queda de otra que aceptarla, este señor comienza a despotricar la Junta y a llamar a la subversión y al derrocamiento civil. Este señor que tiene una alianza precisamente con el señor Fernández, y él hace esa crítica que usted hace, pero va dirigida conjuntamente a que hay que sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder y que existe un régimen dictatorial donde la Junta está haciendo cuestiones arbitrarias. Pero no es la Junta, es otro poder del Estado. O sea, la Junta tiene que respetar lo que decide un tribunal, porque si no él estaría llamando al desacato, pero no se dice así. Se da a entender que la Junta está haciendo lo que le da el deseo. Y este señor, que es un jurista, que preside una fundación, que tiene una universidad, que me habla de Estado de Derecho y que, como usted dice, fue coautor y copartícipe de esa Estrategia Nacional de Desarrollo, de esa Constitución del 2010, de todo ese engranaje institucional, de buenas a primeras parece que tiene amnesia y se solidariza y se vuelve uno con ese reclamo que tiene su aliado y su compañero de partido nuevo. Mira, hay mil formas de explicar lo inexplicable. Eso es así. Basta con que usted sea no abogado, como usted, sino un descarado. Porque por donde comienza todo, comienza de ese constitucionalista, que lo es, sin duda, mérito propio, docente, político, lo que usted quiera, es cuando le impide, llamando a la desobediencia civil y haciendo cualquier tipo de espectáculo público, incluso a nivel de músicos también, cantantes y bailarines. Amucaba entero. Sí, el pobre amucaba entero. Se planta a impedir que uno de los poderes del Estado, apegado a la Constitución de la República y a los reglamentos y a todo, ejerciera la responsabilidad que tiene encima, la de o modificar o no modificar la Constitución.